El día jueves va a haber una plática que se llama enfermedad renal diabética. Entonces, esa la tienen que ver de las pláticas del SLAM porque es una plática pues prácticamente obligatoria para que ustedes conozcan pues más acerca de la enfermedad renal diabética. Hemos visto los conceptos básicos, pero sí quiero que vean esta plática de enfermedad renal diabética. Entonces, mañana no les voy a dar clases, el jueves sí nos veríamos, pero necesito que vean esa plática y con eso estaríamos cubriendo más o menos lo de la semana. Vamos a empezar terapias dialíticas y una de ellas es la hemodiálisis. Fíjense que cuando hablando de un paciente agudo, pues no tenemos tanta complicación, a diferencia de un paciente con una enfermedad renal crónica. Fíjense todo lo que tenemos en un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Son pacientes que tienen obesidad, son pacientes con mucha desnutrición, son pacientes que están inflamados, es decir, tienen demasiada disfunción endotelial. Si nosotros viéramos cómo es un vaso sanguíneo de ellos, veríamos placas de ateroma, estasis sanguínea, formación de coágulos, activación de leucocitos, oxidación de LDL, es decir, todo un estado inflamatorio con un aumento del estrés oxidativo, pacientes con anemia, pacientes que tienen resistencia a eritropoyetina, pero esto está condicionada por la inflamación por sí del paciente. A nivel cardiovascular, si hablamos de un paciente crónico, estamos hablando también de sobrecarga de volumen, de enfermedad ósea urémica, activación simpática aumentada, es decir, son pacientes que tienen hipertensión por sobreactivación simpática, aumento de toxinas urémicas, este, alteraciones, ya tuvieron pues cambios epigenéticos, es decir, el paciente no estaba programado en su genoma para tener estas alteraciones, pero si el paciente estuvo expuesto a factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, etcétera, etcétera, pues desarrolló cambios que hicieran que se expresaran más los genes y que se deteriorara más la función renal. Fíjense, aquí vamos a empezar a hablar de algo que llamamos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y factores de riesgo no tradicionales. Entonces, si yo les estoy hablando de factores de riesgo tradicionales, ustedes ya los conocen. ¿Cuáles son? Tabaquismo, hipertensión, sexo masculino, edad, hipertrofia ventricular izquierda, diabetes, dislipidemia, obesidad. ¿Sí? Y si yo les estoy hablando cuáles son los factores de riesgo cardiovascular no tradicionales, me estoy refiriendo en automático a que son los factores de riesgo relacionados con la uremia. Si entonces estamos hablando de factores de riesgo no tradicionales, estamos hablando de enfermedad urémica, sobrecarga de volumen, desgaste energético proteico, resistencia a la insulina, toxinas urémicas, hipotiroidismo subclínico, sobrecarga de volumen, sobreactivación simpática. Entonces, fíjense todas las complicaciones que ya tiene un paciente crónico y que necesitamos dializarlo. Entonces, prácticamente si nosotros estamos viendo este cuerpo, estamos viendo un cuerpo que está acostumbrado a sufrir, a diferencia de un paciente que no tiene la enfermedad renal crónica. Este paciente tiene mecanismos que se han ido adaptando y que toleran mejor la uremia, toleran mejor la acidez, toleran mejor el descontrol hipertensivo, etcétera. ¿Sale? Entonces, ya les di el contexto de cómo está un paciente crónico y entonces vamos a ver cómo cambia respecto a un paciente agudo. El paciente agudo pues no está inflamado, a lo mejor está inflamado, pero en el momento por una sepsis, pero no con una inflamación crónica en este contexto de este paciente.
¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos y regular el equilibrio ácido-base. Entonces, el concepto es técnica de depuración extracorpórea de la sangre. Es algo bien importante. Suple parcialmente las funciones renales, es decir, no me va a suplir todas las funciones renales. Es decir, si tiene creatinina alterada, pues me puede bajar un poco la creatinina, pero no me la va a normalizar. Y esto es algo bastante importante porque muchas veces tenemos conflictos con, con los médicos generales, con los médicos especialistas, porque luego dicen el paciente está mal dializado porque tiene la creatinina alterada. Pues la creatinina está alterada porque ninguna máquina va a lograr hacer la función exactamente que la hace el riñón. Entonces, por mucho que se hayan mejorado las técnicas de terapias dialíticas, ninguna va a normalizar la creatinina, ninguna va a normalizar la urea, ninguna va a normalizar las toxinas urémicas. Las va a tener bajo control, pero no se van a normalizar para que se les quite la idea de que porque se hemodializó la creatinina se va a normalizar. Entonces, es importante que sepan este concepto. Suple parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, de hecho ahorita les mando una foto de un paciente que vi hace rato. Fíjense, es un paciente, este es un paciente crónico, pero fíjense cómo nos están llegando. Entonces, este paciente, fíjense cómo está la radiografía, se la estoy mandando en este momento. Tiene cardiomegalia, tiene manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, está con tos, pero lo que quiero que vean acá es, se modializa, pero a pesar de que se modializa, pues prácticamente la función de los riñones nunca va a ser igual a la que es una terapia dialítica. Por mucho que haya avanzado la terapia dialítica, pues no va a mejorar ni va a controlar totalmente todo. Les mandé también los estudios de laboratorio. En la página 3 de los estudios de laboratorio dice péptido natriurético 50.275 y su valor de referencia 300. Y les estoy mandando la placa del mismo paciente. Entonces, esa es una indicación de terapia dialítica de urgencia, pues tiene derrame pleural, tiene falla cardíaca, tiene péptido natriurético. Entonces, son pacientes que si fuera un paciente, por estudios de laboratorio, yo me doy cuenta que tiene insuficiencia cardíaca y la radiografía lo confirma. Entonces, para que vayan correlacionando, fíjense, este es un esquema, le pueden tomar fotografías, es un esquema de cómo es la hemodiálisis. Tenemos al paciente, tenemos que tener una vía de entrada de la sangre a un filtro, que es el dializador, y tenemos que tener cómo regresar la sangre ya depurada al cuerpo del paciente. Entonces, fíjense, el, el paciente tiene que llevar la sangre a este dializador. ¿Cómo va a ser esa ruta? El dializador, hagan de cuenta que es como si entrara la sangre a las arteriolas, pasa por los capilares y luego estos capilares hacen la función como si fueran del capilar glomerular. Hagan de cuenta, hagan de cuenta, les voy a mostrar un vaso. Hagan de cuenta que este es un filtro, tiene una pared y por dentro, hagan de cuenta que tiene un líquido. Entonces, dentro de este filtro, este es un color y es como si hubiera muchos capilares, como estos colores. El filtro, si nosotros lo partiéramos,
la sangre entra por acá, transcurre en el interior de estos capilares, pero se tienen que bañar con el agua que está alrededor de estos capilares. No sé si me entiendan. Entonces, si nosotros seccionamos una parte de este filtro, es como si fueran miles de capilares que tienen más o menos como el tamaño de los pelos más finitos, pero dentro de esos capilares está hueco y por ahí pasa la sangre. Fíjense, ¿qué dice? Entonces tenemos dos vías, la sangre que entra al filtro y la sangre que le regresa al paciente, que es una sangre ya depurada. Fíjense, de acuerdo a este esquema, tenemos que tener un acceso vascular para una hemodiálisis. El acceso vascular puede ser temporal o puede ser permanente. El acceso temporal es un catéter y el acceso permanente es una fístula. La fístula se hace en el brazo. Se puede hacer en esta área o en esta área. Entonces tenemos un acceso que este sería el caso de una fístula. Tenemos una vía de entrada hacia el filtro. Fíjense, aquí dice, sangre extraída para su limpieza. Entonces, sale la sangre del cuerpo del paciente y va a tener una manera de entrar al filtro. Entonces, aquí entra la sangre sucia, entra a través de este filtro y aquí sale la sangre limpia y tiene que regresarla hacia el cuerpo. Ahora, ¿cómo se va a limpiar esa sangre? Como les decía, ese filtro por dentro tiene muchos capilares y esos capilares están cubiertos por un líquido. Este líquido, ¿de dónde viene? Viene de un sistema de tratamiento de una ósmosis. Hagan de cuenta que es una ósmosis como la del agua que tomamos. Entonces, tiene que tener un sistema de tratamiento de ósmosis inversa. Sin embargo, no es tan sencillo, es un poco más tratada el agua porque tiene que tener radiaciones ultravioleta para que se eliminen todos los residuos que pudieran estar contaminando el agua. Tiene una serie de filtros donde también se encarga de depurar de sustancias o de metales también para disminuir la dureza del agua. Porque fíjense que los pacientes, si nosotros los sometemos a tratamiento y la dureza del agua está alterada, pues podemos tener complicaciones en los pacientes. Entonces, sale la sangre que está intoxicada, entra al filtro, regresa y regresa a la circulación del paciente. Esta sangre, les decía, se va a lavar. Entonces, ¿con qué se va a lavar? Con agua que viene de un tratamiento. Este dializador, pues, es un cuerpo extraño para la sangre. Entonces, todo cuerpo extraño tiende a que la sangre se pueda coagular. Y si se coagula la sangre, pues podemos hacer que el paciente pierda sangre. Entonces, le tenemos que poner heparina para evitar que se coagule. Entonces, por eso es una técnica de depuración extracorpórea. Acá tienen dos botes. Estos dos botes, uno es bicarbonato y el otro es ácido. Y, y, y esto va a ser extraído por unas pipetas y va a entrar al líquido que cubre a los capilares. De tal manera que si el paciente estaba con acidosis, pues al entrar en contacto con el bicarbonato, pues se va a disminuir la acidosis. Todos los pacientes crónicos tienen acidosis metabólica. Y pues también el paciente con lesión renal aguda pues tiene acidosis metabólica, entonces nos ayuda a que se trate. Fíjense, aquí está más detallado el filtro. Este es el mismo esquema, pero está en el sentido contrario, realmente así es como lo manejamos. Entra la sangre sucia, entra el filtro. Y si se dan cuenta, aquí se distribuye la sangre y empieza a bajar por todos los capilares. Aquí es un capilar, otro capilar, otro capilar, otro capilar, otro capilar. Pero estos capilares son fibras huecas por donde transcurre la sangre. Y entonces les decía, se va a poner en contacto
con el agua del tratamiento que viene de la ósmosis inversa y se va a poner en contacto con las soluciones de bicarbonato que les mostré aquí las pipetas y el ácido que tiene. Entonces, fíjense, entra la sangre intoxicada en el extremo superior del filtro y aquí sale ya depurada y esta sangre depurada pues va a regresar al organismo. ¿Cómo se va a lavar? Entonces, entra una solución de diálisis en este extremo del filtro, pero esta solución se va a regar y va a cubrir toda la parte externa de estas fibras huecas. Entonces, aquí entra el líquido limpio y ¿qué creen que tenga en esta parte? Es es una solución de diálisis usada y prácticamente cuando uno huele esta solución de diálisis, prácticamente huele como si fuera orina, porque está con altas concentraciones de toxinas urémicas, con altas concentraciones de potasio. Aquí esta solución tiene que tener cantidades de concentraciones de potasio en aproximadamente 2 equivalentes, tiene concentraciones de calcio, tiene concentraciones de bicarbonato, tiene concentraciones de glucosa, por decirles algunos ejemplos. ¿Qué pasa si yo no le pongo soluciones, si yo no le pongo una concentración de potasio a esta solución? Si el paciente tiene hipercalemia, al entrar en contacto con este líquido nos puede bajar tanto la cantidad del potasio que puede producir hipocalemia y esta hipocalemia puede condicionar arritmias. Entonces, por eso es importante. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de cómo es el filtro? No, doctora. No, doctora. ¿Sí entendieron? Bueno, vamos a seguir. Entonces, la hemodiálisis tiene algunos principios. Fíjense cómo, cómo se, cómo es el intercambio de solutos a través del filtro de la hemodiálisis. Entonces tenemos que es a través de la difusión y la difusión, esto nada más es para mencionarlo, no se los voy a preguntar, pero sí, no les voy a preguntar qué significa COA, por ejemplo, pero sí los principios de la hemodiálisis. Los principios básicos de la hemodiálisis son difusión y convección. ¿Qué es la difusión? El paso de sustancias de mayor concentración a menor concentración. Y la convección es igual el paso de sustancias de un compartimento a otro, pero producido por una fuerza. Entonces, la difusión va a depender de las características del filtro. Últimamente han evolucionado estas características del filtro, entonces lo han hecho de una manera más permeable a las toxinas urémicas de tal manera que el paciente puede estar mejor dializado. Hay algo que se llama coeficiente de transferencia de masas del dializador, el COA, que es el producto de la permeabilidad del dializado por su superficie. Está definido por la resistencia a la difusión de cada soluto según su peso molecular de las toxinas urémicas y en los tres componentes del filtro, que es el flujo sanguíneo, la membrana y el dializado. Si yo les pregunto cuáles son los componentes de un filtro, tenemos al flujo sanguíneo, que es este, tenemos al líquido de dializado, que es esto que viene pintado en azul, y tenemos a la estructura de las membranas. Las membranas son esto que se ve en blanco. Es lo que hace que permite la difusión de toxinas urémicas o la absorción de toxinas urémicas. El COA es un indicador de la eficacia del dializador, es decir, de su máxima capacidad para extraer solutos. Fíjense, aquí vienen, realmente esto es lo único que quiero que aprendan de los principios de la hemodiálisis. Difusión y convección. ¿Qué es la difusión? El paso de sustancias, en este caso de toxinas urémicas, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por eso la flecha viene. Aquí hay mayor concentración. Este es un compartimento. ¿Qué compartimento sería este que les estoy señalando?
A ver, analícenlo. ¿Qué compartimento sería acá? ¿Sería del intracelular al extracelular? No, si estamos hablando ¿cómo se llama? Este, de líquido de dializado y de sangre, ¿cuál sería el líquido de dializado y cuál sería la sangre? Este es un modelo de dos compartimentos. Aquí sería cómo están las concentraciones en el compartimento donde está la sangre, es decir, en el interior de los capilares. Y este sería en el líquido de dializado. ¿Sale? Por eso va a haber paso de moléculas de mayor a menor concentración. Si se dan cuenta aquí, de mayor a menor concentración. Las toxinas urémicas se dividen en bajo peso molecular, mediano peso molecular y gran peso molecular. Las de gran peso molecular es porque no van a pasar a través de estos canales. Entonces, por eso les decía, la hemodiálisis va a sustituir parcialmente la función renal, pero no nos va a depurar todo, porque, por ejemplo, en toxinas de gran peso molecular no las va a depurar y las va a dejar, y estas toxinas de alto peso molecular a largo plazo le van a producir complicaciones a los pacientes. Y la convección va a haber una fuerza que se va a producir en el líquido del, donde está la sangre y que va a hacer que se presione pues para empujar a las toxinas urémicas y pasen del compartimento de la sangre hacia el líquido de dializante. Aquí está la fuerza que se está ejerciendo, miren, es esta presión para que pasen. Si se dan cuenta, estas bolitas chiquitas es como si fueran las toxinas urémicas de pequeño peso molecular. Y estas se dan de cuenta que es como si fueran las de gran peso molecular. Entonces, estas de gran peso molecular, pues la única manera de que tienen es, como no van a caber por estos poros por una difusión simple, pues le tienen que ejercer una fuerza para que puedan pasar y si se dan cuenta que ya pasaron, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principios de la hemodiálisis? Pues la difusión simple y la convección. Entonces, ¿sí está entendido hasta acá? ¿Qué es Sí. la difusión? El paso de moléculas de mayor concentración a menor concentración. Hay otro principio que es el gradiente de concentración. Nada más quiero que ustedes se aprendan estos dos. Esto es un poco más específico. El gradiente de concentración se refiere a que es la diferencia entre la concentración de un soluto entre el compartimento sanguíneo y el compartimento del dializado. Realmente nos estamos refiriendo a estos dos, compartimento del sanguíneo y compartimento del líquido de dializado. El líquido de dializado pues va a estar con menos toxinas, pero en el momento en que empiece a entrar en contacto con la sangre, pues las toxinas van a pasar de mayor a menor. Entonces, si nosotros vemos cómo es el líquido que sale de acá, pues está lleno de toxinas urémicas. Aquí entró limpio de toxinas y aquí ya sale con altas concentraciones de urea, de creatinina, de potasio, de fósforo, de calcio, etcétera, etcétera. ¿Qué es la convección? Entonces, la convección les decía a que se ejerce una presión. Consiste en el paso simultáneo a través de una membrana de diálisis del solvente, acompañada de los solutos que pueden atravesar los poros de la membrana bajo el efecto de un gradiente de presión hidrostática. Aquí está en la foto. Es, hay una fuerza, hay una presión que se está ejerciendo para que pasen los solutos. Y el ultrafiltrado, cuando yo le digo cuánto hay de ultrafiltrado, me estoy refiriendo a
qué cantidad de líquido estoy extrayendo de la sangre. Entonces, yo tengo una máquina donde le puedo programar al paciente. Quiero, por ejemplo, esta foto que les mandé. Si yo le digo a ustedes, entró a depuración en la hemodiálisis, con esas manifestaciones de falla cardíaca, ¿qué me dirían? Depuraciones, pues entró a desintoxicar. Pero en la hemodiálisis tenemos que hacer depuración y ultrafiltración dependiendo de las necesidades de cada paciente. Con esta foto que yo les mandé del paciente, si alguien me dice, entró a depuración, y así como que pues decimos, bueno, que como que a depuración y la ultrafiltración, ¿cuánto se le ultrafiltró? Porque si el paciente tiene falla cardíaca, yo le tenía que haber sacado líquido. A este paciente de la foto, lo están viendo ustedes, y yo ya le saqué 4.800 mililitros en una sesión de hemodiálisis que se le dio de 4 horas. Entonces, ultrafiltración es para pacientes que tienen falla cardíaca, para pacientes que están hinchados, para pacientes que necesitamos extraer líquido de la sangre. Y depuración, pues solamente nos va a limpiar de toxinas urémicas al paciente. Vamos a saltarnos esto porque si no los voy a confundir. Convección, les decía, es ejercer esta presión para que pase el agua y por arrastre tenga el arrastre de toxinas urémicas. Si se dan cuenta, en un compartimento tiene 20 milímetros de agua y aquí 100 milímetros de, perdón, 100 milímetros de mercurio y 20 milímetros de mercurio. Como es una presión que se ejerce a través de una membrana, aquí se llama presión transmembrana. La hemodiálisis la podemos realizar mejor según el tipo del filtro que nosotros consigamos. Aquí en Oaxaca generalmente conseguimos los estándar, donde pues por lo menos nos va a estar hemodializando. Fíjense, como ningún paciente, por muy buena que sea la hemodiálisis, por la mejor tecnología que tengamos, esta es la membrana basal glomerular. Y si nosotros tuviéramos las mejores membranas, estaríamos dializando al paciente a lo máximo hasta acá, pero generalmente lo estamos dializando acá. Realmente no nos acercamos tanto a lo que hace una función renal normal. En un dializador, no lo copien, pero es para que lo entiendan. Influye si la superficie del dializador, cómo es respecto al paciente. Ejemplo, si yo tengo un paciente para hemodializar que tiene la estatura a lo mejor de 1,40 metros, yo no le puedo poner un filtro chic, grande, porque a lo mejor el paciente se me hipotensa y al revés, si tengo un paciente muy grande, que te mida a lo mejor 1,80 o 1,70 metros, yo no le puedo poner el de una superficie corporal de un paciente pequeño, porque lo voy a subdializar. Si la máquina me está parando a cada rato el circuito, pues no va a estar bien dializado. Si el catéter no me está dando bien la cantidad de sangre, pues se va a estar parando y el paciente no va a estar bien dializado. Son cosas de las que influyen. Fíjense, estas las características de los dializadores y realmente tenemos dializadores, pero nada más es para que lo sepan ustedes, no es necesario que se lo aprendan, que llamamos de alta eficiencia y de baja eficacia. Alta eficacia y baja eficacia. Pero esto se refiere, estos son los hemodializadores más caros y estos son los estándar. Estos se supone que nos pueden dializar mejor a toxinas urémicas de gran peso molecular, a diferencia de estos que no nos dializan a tan con bajo, con tanto alto peso molecular. Unas toxinas urémicas de alto peso molecular, una de ellas se llama la beta 2 microglobulina. El paciente empieza a acumular la beta 2 microglobulina y pues el paciente a la larga tiene complicaciones de túnel del carpo, pacientes que tienen tanta acumulación de toxinas urémicas, pues también vamos a ver una repercusión en un efecto cardiovascular dañino para los pacientes.
Una diálisis, hemodiálisis estándar dura en promedio unas 3 horas. Las podemos hacer de 4 horas según la cantidad que requiera, pues. Y fíjense, em, aquí tenemos la máquina de hemodiálisis, tenemos el monitor. En esta máquina de hemodiálisis, aquí está el paciente, sale la sangre, se viene, cae al filtro. El orden de contacto es una de las lenguas más importantes. Es de seguridad y el gas normal. Se le llama los niños. Son encargados de proteger. Rox, tu micro está prendido. Mire, esta es una fotografía de una máquina de hemodiálisis. Les voy a mostrar
cómo es cómo están sus características. Este es el filtro. Aquí entra la sangre, aquí sale. Aquí entra el líquido dializado que va a bañar a los capilares y aquí sale. Este es el monitor, esta es una bomba, estas son las pipetas, una de ellas va al ácido y en la otra va el bicarbonato. Aquí tiene los monitores donde me dice, por ejemplo, cuánto tiene de presión arterial sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca, la temperatura del paciente. Aquí me registra, por ejemplo, si notifica alguna alarma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una vez que se conecta el paciente tiene que estar monitorizado cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos durante sus 3 o 4 horas de tratamiento. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando sale la sangre del paciente y viene a caer a este filtro, el paciente saca en promedio unos 300 mililitros de sangre. Y si el paciente padece del corazón, el paciente está inestable hemodinámicamente por un problema séptico, pues el paciente se hipotensa más. Aparte, esta bomba trabaja a una velocidad de 250 mínimo, 300, 350, hasta 400 mililitros por minuto. Entonces, si yo le saco sangre a esta velocidad, la sangre va a estar jale y jale y jale y va a estar, el paciente vamos a tener mayor retorno de sangre, es decir, va a aumentar la precarga del paciente y si tiene un problema cardíaco, pues es como si lo pusiéramos a hacer una prueba de esfuerzo. Entonces, generalmente la hemodiálisis no se recomienda a pacientes que tienen problemas del corazón, pero si el abdomen ya no es útil, pues ni modos, lo tenemos que utilizar aunque no sean candidatos, pues, ¿sí me entienden? Bueno, esta es una foto de la máquina. Los, esto sí quiero que lo aprendan. Los accesos vasculares los dividimos en temporales y permanentes. La fístula arteriovenosa es una fístula que la hace el angiólogo. Lo que hace el angiólogo, es decir, si tenemos el brazo, por el brazo, pues la arteria va a llevar la sangre a la mano y la vena la va a regresar. Entonces, lo que hace el angiólogo es unir, hace una anastomosis laterolateral, por ejemplo, de una arteria a una vena, para que con el tiempo la vena se vaya ensanchando y vaya engrosando. Una vez que el paciente se opera de una fístula, tardamos aproximadamente 2 meses en que la podamos utilizar. Y si ya pasaron 2 meses, pues entonces empezamos a hacer pruebas para ver si puede ya tener ese acceso vascular y ya retiramos un catéter. El injerto arteriovenoso, ahorita les voy a enseñar una foto, es cuando el angiólogo encuentra que la calidad de las venas está muy deteriorada, entonces lo que hace es un puente entre la arteria y la vena y se funciona el puente. Entonces, catéteres tenemos temporales y tenemos tunelizados a largo plazo. Cuando encontramos a un paciente con su fístula, nunca debemos de tomar la presión arterial en el brazo del paciente, no podemos tomar muestras de sangre en el brazo del paciente y siempre se tiene que cuidar que se tenga una canalización adecuada de la fístula. Ejemplo, este es un catéter temporal. Si se dan cuenta, aquí ve el catéter y entramos a la vena yugular y llega al corazón. Entonces, este es un catéter que ponemos para un caso de una emergencia. Pero idealmente, si ponemos catéter, tendríamos que tener este tipo de catéter. Ese es un catéter tunelizado a largo plazo. Entonces, entramos igual por acá, pero tenemos este túnel y este túnel evita que el paciente se infecte. Porque si se dan cuenta las diferencias, aquí entra directamente a la sangre y aquí por lo menos tenemos este túnel. Aparte, este catéter tiene unos cojinetes que producen fibrosis y que disminuyen la entrada de bacterias. Entonces tienen menos riesgo de que se infecten los pacientes.
Miren, hay muchas veces los pacientes no son tan cuidadosos y realmente tienen muchos riesgos con un catéter temporal. Les voy a mandar una foto de muchas veces cómo nos llegan los pacientes. Generalmente son pacientes que ya están, a ver, hagan caso omiso nada más al comentario, pero fíjense cómo llega, fíjense el catéter, cómo llega, el de la paciente que les estoy comentando. Entonces, esta es la imagen. Aquí está el injerto. Si se dan cuenta, hay un puente entre esta arteria y la vena. Y lo que funcionamos después es este puente. Es un puente sintético de politetrafluoretileno. Y aquí tenemos la fístula. Es lo que hace el angiólogo, hacer una anastomosis entre la arteria y la vena. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Estos son accesos vasculares permanentes. Este es un catéter temporal y este es un catéter permanente. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los accesos permanentes, me van a decir el catéter tunelizado, me van a decir la fístula arteriovenosa y me van a decir el injerto. ¿Tienen alguna duda? El catéter temporal, que es este, idealmente debe de estar menos de 3 meses entre lo que se hace la fístula, porque esta tardamos en funcionar, después vamos a funcionar este trayecto de la vena y en lo que tardamos en funcionar, pues vamos a tardarnos aproximadamente 2 meses como mínimo. ¿Tienen alguna duda de los accesos? Disculpe, doctora, ¿cuál dijo que son los permanentes? Fístula arteriovenosa, injerto. Una vez que el paciente se hace un injerto, tardamos en funcionarlo 1 mes. El injerto, si se dan cuenta, mira la foto, es la unión de la arteria a la vena a través de un puente, es esta cita. Y aquí tenemos un catéter permanente. El catéter permanente tiene un túnel. Mira, entramos por acá y lo sacamos acá. Y este es un catéter temporal. Este no es un catéter permanente. Este se llama majurca. Aquí este es un catéter tunelizado. Son los dos tipos de catéteres centrales que ponemos en los pacientes. Este idealmente no lo tenemos que poner. Ya les mencioné la foto que se las acabo de mandar. Y este es un catéter tunelizado. Generalmente, pues sería mejor opción, pero lo más ideal es la fístula, porque este es un plástico, este es un plástico y este es un plástico. Nada más que este plástico va por debajo de la dermis. Hay menos riesgo de que se infecte, pero finalmente puede llegar un momento que se infecte. Y la fístula no. Se canula el paciente, se le hace su tratamiento y al final se le hace la hemostasia y se le ponen 2 parches y el paciente se puede bañar. Entonces, este es el acceso vascular ideal. En Estados Unidos o en países de primer mundo, nosotros en pacientes con etapa 4 que sabemos que van a ir a hemodiálisis porque no tenemos opción con peritoneal, pues lo ideal es que los mandemos a hacer la fístula para que nunca tengan un catéter. Sin embargo, aquí de, pues, ¿cuántos años? Como de 14 años que llevo de nefróloga, solamente 2 pacientes me han hecho caso y los demás se niegan a hacerse la fístula y pues todo el mundo pasa por catéteres, pero muchas veces es porque el paciente no acepta que se va a dializar en corto plazo. Esta es la hemodiálisis diaria que hacen en otros países. El paciente se conecta solo, miren, aquí está la fístula, se canula y está su maquinita de hemodiálisis, pero esa no la tenemos acá, en México. Entonces, fíjense, todo lo que tenemos que tener, todo lo que tiene la sangre del paciente o todo lo que lleva el paciente y, y lo que se tiene que tratar en un paciente que entra en terapias dialíticas.
La concentración de electrolitos, el fósforo, el potasio, el calcio, la presión arterial, su ingesta de sodio, su función cognitiva, la carga de tratamiento. Generalmente es un deterioro físico, a veces están sobrehidratados, están con anemia y sus manifestaciones comórbidas, aparte que si están con descontrol metabólico, dislipidemia, cómo está su adherencia, tienen problemas de ansiedad y depresión. Es un paciente que está luchando contra todo, ¿eh? Incluso contra su misma familia, porque pues, muchas veces caen en abandono familiar. Indicaciones de hemodiálisis. Síndrome urémico. Esto es necesario que se lo aprendan. Síndrome urémico. Insuficiencia cardíaca congestiva. Hipercalcemia grave en el caso de tumores, pues es una indicación. Intoxicaciones y rhabdomiólisis. ¿Sale? Bueno, contraindicaciones para hemodiálisis. Incapacidad de lograr un acceso vascular, insuficiencia hepática grave, enfermedades psiquiátricas, inestabilidad hemodinámica, cardiopatías. Porque el paciente con falla cardíaca isquémica, pues ponemos a trabajar al corazón y lo que queremos es que esté en reposo, que tengan alteraciones en la coagulación o pacientes con cáncer metastásico, pues ¿para qué les vamos a prolongar una agonía? Pues es una contraindicación, ¿sale? Esto sí quiero que se lo aprendan. La hemodiálisis tiene que ir a un centro de hemodiálisis 3 veces por semana. Hay la máquina pues, puede tener un mejor control de líquidos, disminuye el descontrol de la glucosa, a diferencia de la peritoneal. Sin embargo, la peritoneal tiene una mejor calidad de vida, menos restricciones en la dieta, el paciente se cuida más porque pues él se realiza su tratamiento, hay menos idas al hospital, mejor complicaciones, mejor control de complicaciones, sobre todo las cardiovasculares. Desventajas. La peritoneal es diaria, hay riesgo de infecciones abdominales, hay descontrol glucémico en los pacientes y siempre se tienen que estar capacitando. La hemodiálisis pues, se le hace en el centro. El paciente llega mal y sale peor. ¿Por qué? Porque se va a exprimir. Puede haber trombosis del catéter, aumenta el número de hospitalizaciones, hay mayor restricción en la dieta. ¿Sale?